Apreciados alumnos, con mucho gusto su maestra Aide Sagastume les compartirá la lección 14. Su título es Manteniéndonos firmes en la fe. Con la ayuda y bendición del Señor, espero compartirles algo tan importante en nuestra vida cristiana, como es la fe. Primero voy a definir los términos que aparecen en el título. Manteniéndonos quiere decir permanecer, no renunciar a algo, perseverar en una opinión, no renunciar a una idea u opinión. Firmes es constante y que no se deja dominar ni abatir. Estable, fuerte, que no se vuelve atrás. Y fe, tenemos la definición más conocida en Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es permanecer constantes y estables en la fe. En alguna oportunidad oí esta definición que me parece muy buena y dice así: fe es adelantarse a la victoria, agradecer antes que ocurra y sentir paz en el corazón, sabiendo que Dios no falla. Miren qué interesante. Yo tengo una definición muy corta y dice así: fe es creer sin ver. Considero necesario aclarar que ninguna circunstancia tiene que afectar nuestra fe. Podemos pensar que podemos pasar más bien por muchas situaciones como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el fracaso en un negocio, una situación económica difícil, una enfermedad o quizá que nuestros planes para el presente año no fueron los que esperábamos. Y pueden haber más situaciones difíciles. Por el contrario, es cuando más nuestra fe tiene que estar firme, ya que como creyentes nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos de Dios y del cumplimiento de su voluntad. Es importante reconocer que cualquier situación por la que tengamos que pasar va a ser para nuestro bien. Romanos 8:28 nos lo aclara. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces es posible que no entendamos por lo que estamos pasando o cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, pero en su momento lo entenderemos porque de alguna manera nuestro Padre nos lo va a revelar y también nosotros podemos pedirle que nos lo revele. Ahora quiero compartir los aspectos importantes relacionados con la fe. Lo voy a hacer en forma de preguntas. 1. ¿Cuándo comienza la fe? La fe comienza en el momento que por un toque del Espíritu Santo entendemos que necesitamos un Salvador y nos convertimos. En Gálatas
en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya tenemos claro que debemos hacernos hijos de Dios. Eso lo dice Juan 1, 11 y 12. Y la forma de hacerlo, pues también está en Romanos 10, 9 y 10. Si tienen alguna duda, lo pueden revisar. 2. ¿Tiene medida la fe? Sí. De parte de Dios recibimos una medida de fe que nos ayuda a pensar de nosotros con cordura. Y dice, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso quiere decir que queda de nuestra parte el aumentarla. Lucas 17, 5, 6. Y en una oportunidad le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es interesante lo que Jesús les respondió. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, derráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto quiere decir que no es en sí el tamaño de la fe lo más importante, sino la firmeza de esa fe. En los evangelios encontramos varias veces que Jesús les dice hombres de poca fe. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Ven, dice, cuando vuestra fe va creciendo. 3. ¿Afectan las circunstancias a nuestra fe? Sí. En Mateo 14, 25 al 31 tenemos un buen ejemplo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar por el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí podemos deducir que Pedro, mientras miraba a Jesús, todo iba bien, pero al dejar de ver a Jesús, miró a las circunstancias. Es decir, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y entonces comenzó a hundirse. Esto nos pasa con frecuencia
que al ver las circunstancias que nos rodean, la fe se nos debilita o dudamos. Entonces, si dudamos, la respuesta de Dios no viene. Como les dije al principio, ninguna circunstancia debe afectar nuestra fe. 4. ¿Se puede debilitar la fe? Sí. Pablo recomienda que nos examinemos para ver si estamos en la fe. 2 Corintios 13, 5a dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Por estos versículos deducimos que la fe tiene un inicio, que tiene una medida. Puede haber poca fe, pero que puede crecer y alcanzar el tamaño que nosotros necesitamos darlo. Y esto solo se logra cuando la experimentamos y creemos que vamos a ver un resultado antes que suceda. De eso nosotros tenemos que estar seguros. Debemos tener cuidado porque las circunstancias pueden afectar nuestra fe, como ya se los había mencionado. Las circunstancias o las pruebas deben servirnos para fortalecer nuestra fe y permanecer firmes. 5. ¿Quiénes viven por la fe? Los justos viven por la fe. Esos somos nosotros, los que hemos sido justificados a través de Jesús. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aún Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es interesante lo que dice 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe que limpia de la fe con limpia conciencia. Se lo vuelvo a leer. 1 Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y verdaderamente tenemos que reconocer que la fe es un misterio. 6. ¿Se debe ser estable o firme en la fe? Sí. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de la estabilidad en nuestra fe. Una estabilidad que es el resultado de la rica experiencia de conocer a Cristo con genuina servidumbre y clara comprensión. Colosenses 2:5-7. Les decía Pablo: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Bien, hasta aquí la primera parte. Yo continúo en una segunda parte.